Buenos días a todo el mundo. Somos Ana María Rubio Jiménez y Alba Montes Sánchez, profesoras en la Universidad de Córdoba. Aunque solo me veáis a mí aquí, hablo en nombre de las dos cuando os presento nuestra ponencia, que se titula El aprendizaje basado en proyectos, o ABP, en la asignatura de Traducción General de la B, Inglés, una propuesta de innovación docente. Y como bien se señala en el título, vamos a presentar una alternativa innovadora para las aulas de traducción e interpretación, donde somos docentes, siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué escogimos el aprendizaje basado en proyectos, o ABP, a partir de ahora para cortarlo un poco? En realidad, por una razón muy sencilla. Y es que en el ámbito de la traducción, como en muchos otros ámbitos, es importante que se sepan conjugar la teoría y la práctica. Pero al final sabemos que en las aulas el enfoque acaba siendo siempre más teórico que práctico, porque tendemos a pensar como docentes que en la teoría ya se encuentran todas las herramientas que nuestros alumnos necesitan para llevar a cabo la asignatura. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestra meta en realidad como profesionales es mostrarles todos los caminos que pueden recorrer en el futuro y por supuesto hacerles saber cómo pueden llegar a ser también unos buenos profesionales en este campo. Pero todo esto sin la práctica pierde unos cuantos escalones por el camino y hace que nos alejemos de la meta, que es llevarlos al mercado laboral. Se necesita, por tanto, un aprendizaje más activo mediante el que puedan aplicar los conocimientos teóricos aprendidos y no se resuma todo en una memorización de textos que al fin y al cabo no van a poder utilizar en su día a día laboral. El aprendizaje basado en proyectos nos permite llenar estos huecos en la enseñanza, porque se trata de una estrategia metodológica de diseño y programación, en la que tenemos la oportunidad de imbricar el saber ser y el saber hacer, es decir, la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque los proyectos nos permiten a nosotros como docentes promover el desarrollo de las competencias del alumnado y su propia capacitación profesional. Los estudiantes se acercan a los objetivos de la asignatura con un propósito claro y en mente, y de esta manera la enseñanza se lleva a cabo mediante el diálogo, por lo que se hace mucho más efectiva. Con los proyectos, los discentes tienen que hacer frente a una serie de tareas en las que van a necesitar hacerse preguntas y resolver retos. Para lo que van a tener que investigar o crear de manera autónoma, sabiendo qué tienen que hacer en todo momento y para qué lo están haciendo, de manera que todo culmina en un resultado final que difunden ante los demás. De aquí es de donde se extrae el aprendizaje colectivo, es decir, de la implicación y la cooperación entre iguales. El resultado final en nuestra área de conocimiento se traduciría, nunca mejor dicho, en el texto traducido al español, que originalmente estaba en inglés. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué en la asignatura de traducción general de la B inglés? Antes de avanzar, hacemos un breve inciso para aclarar a aquellos que sean ajenos a este campo que en traducción e interpretación encontramos lengua A, lengua B y lengua C. La lengua A sería nuestra lengua materna, en este caso al español, y es la lengua a la que traducimos. Y cada traductor, además, en su formación trabaja con dos lenguas, además de la suya propia. Y estas son las que reciben el nombre de lengua B y lengua C, que son las lenguas desde las que traducimos. Bien, dicho esto, es necesario puntualizar que son muy pocos los estudios en los que se combinan la traducción general y la innovación docente por ABP. Sí tenemos estudios en los que se combinan distintas ramas de la traducción, por lo general especializada, y el ABP. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Carabajal en 2017, que se titula Propuesta didáctica para abordar la traducción técnica, trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. Y también tenemos esta otra de Lobato Patricio de 2013, en la que se aborda una propuesta didáctica para las clases de traducción especializada, con el aprendizaje basado en proyectos.
Sin embargo, como vemos en los propios títulos, se trata de propuestas que pretenden guiar al alumnado hacia la mejora en la especialización técnica, ya sea publicitaria, jurídica, en fin, se tratan de campos más especializados y no generales. Ninguna de ellas, por lo tanto, contempla la traducción general que en nuestro grado, en la Universidad de Córdoba, se da en segundo curso y que supone para el alumnado el primer contacto práctico con esta disciplina. Por lo tanto, es muy importante porque, como vemos aquí, es la que va a sentar las bases para todas las asignaturas de traducción que les esperan en los siguientes años de su formación, sobre todo aquellas que tratan la traducción más especializada. Llegado a este punto, ¿cuál es nuestro objetivo entonces? Tomando como referente la investigación de Paz Abanido de 2014, en su caso del portugués al español, proponemos ahora seguir la metodología innovadora del ABP en la clase de traducción general. ¿Y cómo creemos que favorece el ABP a nuestro estudiantado? Como hemos mencionado, favorece efectivamente la autonomía, pero a la vez también el trabajo en equipo. ¿Y cómo es posible todo esto? En realidad, desde su misma definición de ABP, nos permite que los estudiantes tengan un espacio de desarrollo para que puedan gestionar los proyectos. Pero como esos proyectos no son en realidad un trabajo aislado, sino que en la práctica y también en la realidad laboral involucran a más personas para que puedan llevarse a término, todo esto fomenta el desarrollo de las habilidades sociales, como ya han demostrado algunos estudios que aparecen ahí en pantalla. Y todo esto además se refleja en un trabajo grupal eficaz, reflexivo y autónomo, en el que el alumnado puede aplicar lo aprendido en las aulas. En resumen, podemos decir que el ABP es una oportunidad para que el docente adopte el papel que le corresponde, que debería ser el de un simple guía que no les da a sus estudiantes el trabajo hecho, sino que les da una caña de pescar y los enseña a subsistir en el futuro, metafóricamente hablando. Por lo que, aunque es inevitable que tengan cierta relevancia, las notas sí que se intentan dejar de lado aquí las calificaciones y se intentan perseguir otros objetivos mediante otros caminos que ayuden a liberar esa ansiedad por las notas y se centren más en adquirir las herramientas para su futuro laboral. Al final, el estudiante, como apunta Solís Pinilla, mediante el ABP enriquece el ámbito educativo. El alumno al final va a ser capaz de desarrollar una autoevaluación, de generar nuevos aprendizajes en el marco del proyecto, de ganar confianza en sí mismo, lo que al final se traduce en un refuerzo de la identidad personal, y también va a ser capaz de desarrollar la autonomía tan importante, la capacidad de elegir y negociar, habilidades muy necesarias hoy en día en el mundo laboral. Y nosotros como docentes, por supuesto, también aprendemos de todo ello. Además, cabe mencionar que estas habilidades que se adquieren resultan muy útiles para la traducción, que suele ser una profesión en realidad muy solitaria, porque la mayoría de los traductores, como bien se sabe, a no ser que trabajen en plantilla, la alternativa es trabajar de manera autónoma desde sus casas detrás de la pantalla de un ordenador. Pero esto no implica, por supuesto, que no haya una comunicación con otros compañeros del gremio o con otros profesionales, por lo que las habilidades para formar y trabajar en equipo siempre son necesarias para apreciar todo el esfuerzo que hay detrás y para establecer un compromiso que nos permita llevar a buen término nuestra parte del trabajo. Además, por supuesto, de que todo esto ayuda en un futuro a crear una red de contactos muy necesaria en esta profesión. Todo esto es la teoría.
en la que nos basamos para nuestra propuesta. Pero, claro, hemos expuesto que el ABP es la forma más eficaz de hacer ver a nuestro estudiantado una conexión, digamos, tangible entre el mundo académico y el mundo laboral, además de que hemos argumentado por qué es tan útil esta metodología en traducción general. Ya hemos visto que es la primera toma que nuestros estudiantes tienen con la traducción propiamente dicha. Pero ahora tenemos que pasar a la práctica de esta propuesta, y es cómo implantamos el ABP en el aula de traducción. Lo hacemos de la siguiente forma. El estudiantado trabaja en grupos pequeños, normalmente de 4 o 5 estudiantes, aunque hay que adaptar el número dependiendo del tamaño del grupo. Van a trabajar de forma colaborativa y van a abordar el proceso que hay tanto antes como después de la traducción, desempeñando para ello un rol específico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada estudiante va a ocuparse de una parte del trabajo, porque lo que piensan antes de enfrentarse a esta tarea es que la traducción engloba un traductor y ya está, pero en realidad hay muchos más profesionales detrás. Por ejemplo, un estudiante ejercerá el papel del gestor de proyectos o project manager, que es el que se encarga de repartir el trabajo y supervisar que se está realizando. También puede ayudar al corrector en la maquetación de la versión definitiva o puede llevar a cabo otras tareas que al fin y al cabo ayudan a que lleguemos al producto final. Luego otro estudiante hará la vez de documentalista, que es el que elabora los glosarios, revisa la base de datos, los diccionarios y analiza también las referencias culturales y las posibles citas de otros autores que puedan aparecer en el texto que se tiene que traducir. Otro es el traductor, que es la figura más reconocida, que es, por supuesto, el que va a traducir el texto. Como esta es la tarea que se presupone más extensa, a lo mejor pueden ser 1 o 2 estudiantes los traductores. Porque a veces también en la vida laboral la traducción se divide entre 2 personas. Y por último, hay una persona que se encargará de ser el revisor, o bien editor, o bien maquetador, que es el que se va a encargar de, como bien dice el nombre, de revisar todo el texto con control de cambio en base a la información elaborada por los documentalistas y teniendo en cuenta también los textos paralelos que le han pasado los mismos documentalistas. También se encarga de pasar con control de cambio el texto para ver si hay errores ortotipográficos o cualquier otra cuestión que se deba editar. Como vemos, todos estos roles tienen que estar en contacto constante los unos con los otros para poder llegar al producto final, que es el texto traducido. Todo esto les permite establecer un primer contacto con la práctica traductora de la forma más cercana al ejercicio profesional. Una vez que se han hecho los grupos, se trabaja con una muestra de diversos textos generales, no especializados, que pongan de relieve la variedad de campos de conocimiento a los que pueden hacer frente en un encargo real. Les pueden llegar noticias de última hora, reseñas de la última serie de moda, menús de restaurantes, panfletos publicitarios, anuncios, guiones, cualquier cosa. Todo esto, pues, como bien hemos dicho, les ayuda para ver qué es lo que se pueden encontrar en un encargo real. Con todo esto, además, el estudiante es el protagonista de su trabajo, de él y de su autonomía, además de sus habilidades comunicativas, depende que el proyecto salga adelante. Como no todos siguen un mismo rol, también se refuerzan las capacidades individuales y se apoya el trabajo en equipo. En definitiva, con esta metodología se pretende que el estudiantado se familiarice cuanto antes con el entorno de trabajo de un traductor profesional y con el proceso de realizar encargos en equipo, además de que desempeña un determinado rol, porque con esto ven que se les pueden abrir más puertas y caminos. A veces la traducción no es simplemente el traductor y ya está, sino que puede gustarles más otro papel dentro de esa cadena que es la traducción que nos lleva a la traducción del texto.
También pueden familiarizarse con las dificultades que puede plantear el texto encomendado y pueden ir poniendo en práctica su capacidad resolutiva a través de las estrategias traductológicas que se han afianzado previamente en la teoría, ya sea en esta misma asignatura o en otras anteriores. De manera que ahora sí le ven sentido a toda la teoría que han estado viendo durante los cursos previos. En definitiva, podemos decir que se trata de un acercamiento desde lo académico a lo profesional y que, por supuesto, todo esto desemboca en una mejor preparación para todo nuestro alumnado. Aquí os dejamos con nuestros correos por si tienen alguna pregunta, aunque también estaremos contestando todas las preguntas que tengan. Y por si también quieren compartir con nosotras su experiencia, si ya lo han aplicado en alguna asignatura, cuáles han sido los resultados y qué es lo que les ha parecido en definitiva. Agradecemos todos los comentarios y todas las preguntas y por supuesto muchas gracias por vuestra atención.